Señores participantes, muy buenos días. El día de hoy, sábado 5 de agosto de 2023, tenemos la siguiente clase, la quinta clase de la Escuela Sindical del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú. El día de hoy tenemos la ponencia del señor José Centurión Ruiz, ex trabajador de Telefónica del Perú, afiliado al Sindicato Unitario del año 1968, es dirigente del Sindicato Unitario, es dirigente de la CGTP en el cargo de la Secretaría de Prensa y Propaganda en el año 2006-2007. Con ustedes voy a dejar al señor José Centurión Ruiz, quien va a exponer sobre negociación colectiva. Amigos, muy buenos días. La negociación colectiva es el único lugar donde la empresa y los trabajadores tienen la misma categoría. Acá nadie manda a quién. Por lo tanto, acá el que manda es el que tiene mejores argumentos. Acá no es el que más grita, no es el que te amenaza, no. Acá los argumentos son los que mandan. Eso quiere decir de que así como la empresa se prepara, los trabajadores también tenemos que estar preparados. Pero tenemos una ventaja. Los trabajadores conocemos lo que es la empresa y los administradores de la empresa no saben qué es la empresa. Para ellos solamente ven cifras, no ven otras cosas, no ven calidad, no ven clientes, solamente ven números. Entonces, la ventaja en la negociación la tenemos nosotros, en ese sentido. Cuando yo les digo que somos iguales, quiere decir que ya no hay gerentes, no hay mi supervisor, mi jefe, ya no. En ese momento, en la reunión, todos somos iguales, somos parte. Uno es la parte de la empresa, representado por abogados o funcionarios, y la parte del sindicato, que somos los trabajadores y sus asesores. Por lo general, tenemos dos asesores. Un asesor laboral, un abogado que sea experto en negociación colectiva y un asesor económico para que descifre las cifras de los estados financieros de la empresa. Pero eso no quiere decir que ellos hagan todo, ¿eh? Si nosotros no nos involucramos en ver las cifras de la empresa, cómo se trabaja y cómo ellos, lo de la empresa, hacen que parezcan diferentes, nosotros tenemos que saber por qué y voltearles la tortilla, como se dice. Mucha gente ve, cuando quiere ver cómo está una empresa, ve los balances. El balance no dice nada. Absolutamente no dice nada el balance. Así que no vayan a los balances, directamente a estados financieros. Y eso se consigue en la bolsa. Es posible. Todas las empresas que cotizan en bolsa, sus estados financieros están en la página web. Esas son las cifras que mandan. Bueno, empezaremos con la charla. Negociar es el arte de arribar a un acuerdo resolviendo todas las diferencias por medio de la creatividad. Eso lo dice Stephen Koesick, es un experto en negociación. Pero, ¿qué decía Albert Einstein? La imaginación es más importante que los conocimientos. Y eso es lo que nosotros debemos desarrollar. La imaginación para lograr acuerdos. La imaginación para presentar propuestas. La imaginación para rechazar propuestas también. Ahora, nosotros a estas premisas le agregamos otra. Engendrar y producir ideas es determinante para lograr una negociación exitosa. O sea, si no referimos a nuestras propias ideas, a nuestros propios análisis
y presentamos propuestas interesantes, no va a avanzar una negociación. Las propuestas tienen que ser, indudablemente, que traspase lo que ellos proponen para que sea interesante y pudieran tomarse en cuenta. Voy a darles algunas premisas de la negociación. Las partes deben tener las mismas necesidades y prioridades para resolver y firmar el convenio que dé por terminar las diferencias y el compromiso firmado sea aceptado por ambos, donde no existan ganadores o perdedores, sino que sea una transacción gana-gana, donde las partes logren sus objetivos. Indudablemente que es muy difícil. ¿Cómo dices tú gana-gana? Porque tanto la empresa como los trabajadores nos hacemos metas. Entonces, esas metas, si tú las logras, y la empresa también logra su meta, es una negociación gana-gana, en que ambas partes van a sus, unos al directorio, los otros a la asamblea, y somos recibidos y es aprobada la negociación. Otra cosa, los miembros de la comisión negociadora por el sindicato debe descubrir el perfil del negociador de al frente. Uno tiene, por eso las primeras negociaciones, los primeros días, uno debe observar quién es el que manda, quién es el que dice, quién es el que analiza. Ellos también lo están haciendo. Ellos también lo están haciendo. Pero nosotros tenemos que estar frente e interpretar las señales de otros y conocer cómo se relacionan los diferentes tipos de personas. Eso es muy importante. A veces ustedes se van a dar cuenta que salen un momentito y cuando regresan hay otra propuesta. ¿Por qué? Porque ya lo que uno expuso, ya ellos lo han puesto, lo han llevado a sus economistas para que más o menos puedan descifrar cuánto les va a costar ese punto. La negociación colectiva es el proceso mediante el cual las partes se reúnen para discutir o determinar un convenio, asentar pautas de una relación laboral, resolver diferencias, establecer un plan de trabajo, formular un programa, pero todo ello con mucho respeto y asentando la buena fe. Si no hay buena fe, no hay ningún compromiso que se pueda respetar. Ahora, la negociación instituye un compromiso formal entre las partes, donde ambas pueden obtener resultados beneficiosos y favorables en pro del bienestar de quien o a quienes representan. Hay que recordar que ambos, o sea, ambas partes, las dos comisiones, necesitan el uno del otro. Por tanto, el proceso contribuirá a definir un acuerdo para que cada uno pueda dar lo que tenga. Uno siempre tiene que ofrecer las cosas que puede dar, nunca puede decir tal cosa y al final no se puede. Principios. En una negociación hay principios que le van a parecer raros, pero primeramente no hay reglas. Uno puede ofrecer o puede recibir lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque es una mesa. Si no se ponen de acuerdo, perfecto, continúan. Todo es negociable, menos la dignidad. Y eso es lo que muchas veces rompe una negociación, porque por la parte de la empresa, como siempre se cree que son mejores que nosotros, caen en provocaciones y o provocan a la comisión y muchas veces la comisión
de los trabajadores también cae en la provocación y todo termina en algo malo. Ya saben, la dignidad es lo primero que se debe respetar y debemos hacerlo respetar. Ahora, siempre hay que pedir las condiciones más favorables. ¿Para qué? Para poder después reducir. Pero dando siempre que sea lo mejor para el trabajo. Después hay que aprender a decir no. Un ejemplo. Si el día anterior la propuesta fue de 100 soles, al día siguiente ofrecen 120. Y usted dice, no, 120 no. Al 120 no, queda ahí siempre. Queda en 100. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene uno que decir? Es insuficiente. Usted le está diciendo que no, pero le está pidiendo también que aumente su propuesta. Su propuesta es insuficiente. Eso compromete a la otra parte a que proponga una cosa más elevada. Existen dos estilos de negociación. La negociación rápida, que es cuando los puntos son necesarios terminarlos rápidamente, que no lleva mucha reflexión, es rápido, y el otro es el reflexivo, cuando ya hay otros elementos que entran en la negociación, datos más precisos, a cuántas personas ese punto le va a ser favorable, a cuántos no, sube o baja el presupuesto general. Ese es el estilo reflexivo. Ahora, los resultados deben ser realistas y que sea aceptable por la comisión y también por la Asamblea General. Uno tiene que saber qué es lo que lleva a la Asamblea General. Por lo tanto, no puede ser desfavorable. Siempre el resultado debe ser realista y que sea aceptable. Para una negociación ser exitosa, es muy importante que el trabajador o el equipo trabaje compenetrado. Se pueden dividir las acciones, se puede dividir los estudios, se puede dividir, pero todo debe ser un todo. El negociador que trabaja solo fracasa, eso es indudable. Nadie puede trabajar solo porque cuando uno trabaja solo no tiene otras opiniones y cree que su opinión es la que vale. Por lo tanto, está destinado al fracaso. Siempre se tiene que trabajar en equipo, discutir todo lo que se tenga que discutir. Ninguna propuesta es mala, ninguna idea de la comisión es mala. Hay que tomarla, estudiarla y después de eso, después del análisis, a ver si es que es posible llevarla a cabo o no. Pero nunca trabajar solo. Ahora, ¿cómo se compone el pliego de reclamo? Básicamente, se compone de 5 partes. Perdón, este es un estudio nuestro. Esto no es que digan así que digo, que, que sea una regla general. No. Esta es algo que nosotros, a lo largo de los años, hemos podido llevar a cabo. Estas 5 partes del petitorio, ¿cuáles son? Primero, la introducción. En la introducción, uno pone los elementos básicos de por qué está pidiendo el petitorio que después, a continuación, va a mostrar. En el petitorio tiene que haber condiciones económicas que favorezcan a todos los trabajadores o la mayoría de trabajadores, condiciones de trabajo
que son las que nos va a dar la empresa, condiciones sociales, las que tienen que ver con la seguro social, con la servicio médico y otras cosas. Y condiciones institucionales. Por ejemplo, estas condiciones institucionales es algo que nosotros introducimos en el petitorio. Yo no he conocido antes alguna sindicato que pida condiciones institucionales. Nosotros comenzamos a pedirla en el 2005, 2006, por ahí. Y la comisión dijo, no, no, ¿para qué van a pedir? Pero el abogado de la empresa dijo, sí es posible pedir condiciones para la institución. Y desde ahí comenzamos a pedir algunas condiciones. Por lo general era dinero para, por ejemplo, arreglar esta aula, arreglar los baños de la institución, el ascensor, mejorar la pintura, mejorar las condiciones dentro del local. Después vienen los alcances del convenio colectivo. ¿Por qué? Porque cuando es una empresa como la nuestra, existen trabajadores de diferentes áreas. Por lo tanto, no todos van a recibir algunos beneficios. Por lo tanto, se debe definir bien los alcances. A quiénes les alcanza, a quiénes no, y por qué también. Después, el tiempo de duración del convenio, puede ser 1, 2 o 3 años. Por lo general, ahora último estábamos firmando por 2 años. Y al final, la quinta parte es el cierre de empleo. Este viene a ser como el listón del regalo, de la caja. Este es el cierre de empleo. Vamos a ver la composición de la canasta básica del INEI y la canasta básica telefónica. Según el INEI, el sueldo básico del trabajador o sea, el sueldo mínimo para el INEI es el 37.82% de alimentos y bebidas. Para vestido y calzado se destina el 5.38% de este sueldo mínimo. En alquiler de vivienda, combustible y electricidad, el 9.29%. 5.75% en muebles, enseres y mantenimiento de vivienda. Cuidados médicos y servicios de salud, 3.69%. Transporte y comunicaciones, 16.45%. Esparcimiento, cultura y diversión, 14.93%. Otros bienes y servicios, 6.9%. Esto da el total del 100%. Este cuadro que les voy a leer es un cuadro que yo lo tenía ya de antes, que no está con el sueldo promedio actual, pero más o menos refleja lo que, si nosotros lo comparamos a los datos del INEI. Alimentos y bebidas, 1.512, vestido y calzado, 215, en soles, ¿ah? Alquiler de vivienda, combustible y electricidad, 371, muebles de enseres de mantenimiento y vivienda, 230 soles, cuidado de la salud y servicios médicos, 147, transportes, 658, esparcimiento, cultura y diversión, 675, y otros bienes y servicios, 276. Indudablemente que no casa pues, con lo que la canasta básica
de los telefónicos, de ninguna manera. Pero esos son los datos y nosotros aplicamos la tabla de la ley. En la canasta que nosotros trabajábamos, más o menos a un sueldo mínimo de 5.000 soles, un sueldo promedio, nos salía en el cuadro alimentos y bebidas 1.200 soles, vestido y calzado 300, alquiler de vivienda, combustible y electricidad 1.100, muebles, enseres y mantenimiento de vivienda 200 soles, cuidado de la salud y servicios médicos 300, esto ya entra el servicio médico y otras cosas. Transporte y comunicaciones 500, esparcimiento, cultura y diversión, ahí entra colegio, universidad, 1.200 soles, y otros bienes y servicios 150. Pero hay una real, la que nosotros hemos podido hacerla con los propios trabajadores, en encuesta que hemos hecho con los trabajadores de base. Alimentos y bebidas, 1.500 soles. Vestidos y calzado, 400. Alquiler de vivienda, combustible y electricidad, 1.800 soles. Muebles, enseres y mantenimiento de vivienda, 400. Cuidado de la salud y servicios médicos, 600. Transporte y comunicaciones, 500. Esparcimiento, cultura y diversión, 2.200. Es lo que más se lleva, porque están las universidades y colegios. Y otros bienes y servicios, 250. Esto nos sale más o menos una canasta real de 7.650 soles. Que los trabajadores que no ganamos, indudablemente, esos sueldos, lo hacemos porque la mujer también trabaja, o uno de los hijos, o porque pide un préstamo, o bueno, cuando había utilidades, con eso se podía de alguna forma subsanar. Ahora ya es imposible. Pobrecita, la empresa ya no tiene utilidades. Antes sí tenían. Bueno, y eso es lo que nosotros podemos establecer, pero por lo que mismo que conversábamos con los trabajadores de base. ¿Qué cosa es la mesa de negociaciones? La mesa de negociaciones es una lucha entre el capital y el trabajo. O sea, mejor dicho, es una lucha de clases. Acá no digan, no, que la lucha de clases no existe. Sí existe, señores. Sí existe. ¿Y quiénes desarrollan esa lucha de clases? Los representantes de la empresa que están defendiendo indudablemente a los accionistas y sus propios salarios, y los trabajadores, por la otra parte, que nos conformamos y nos unimos para defender a nuestras familias. O sea, la lucha de clases existe, no es que no, que sea marxismo, no, no es marxismo. Marx lo pudo desarrollar, pero la lucha de clases existe toda la vida. ¿O no han habido reyes y esclavos? Siempre ha habido reyes y esclavos, o sea, siempre ha habido lucha de clases. Ahora, ¿cómo se conforma la negociación, la comisión negociadora? Primero, obligatoriamente debe ser presidida por el secretario general y debe conformar el secretario de Defensa y el de Economía. Eso equivale a que se tenga en la mesa a los principales dirigentes que corresponden a los cargos que directamente verán los temas a tratar. Segundo, entre los otros miembros se debe escoger a los que tengan una buena imagen como trabajadores y dirigentes, para que los afiliados sientan que están representados por los mejores. Y también la empresa que sepa, que se dé cuenta que son los mejores los que están sentados en la mesa. Los miembros de la comisión deben ser extrovertidos y que no se chupen, que no se sientan relativamente bajos, porque están frente a los funcionarios, y que tengan facilidad de palabra para poner. Acá no necesita gritar, ni golpear la mesa, ni esa vaina. Se necesita simplemente tener argumentos, y estos argumentos puedan convencer a la otra parte. Debe haber coherencia, y para cualquier cosa no deben dejar mal a la representación.
tienen que tener talento, pero también conocer la empresa. Es la única forma que podrán contrarrestar los lamentos de la parte empresarial, que asegurará que estamos en pérdida y que el próximo año será otra cosa. Y los trabajadores tendrán mejores perspectivas de mejora. Esto lo repite siempre. Así que escuchen nomás, pongan cara como que están de acuerdo, pero sabemos que es mentira. Los dirigentes tienen que saber esconder sus emociones. Esto es importantísimo. ¿Ustedes han visto a Putin? ¿Lo han visto sonreír algún día? ¿O le han visto un gesto? Ese es un dirigente. ¿Ves? Nunca lo he visto amargo. Él habla normal, siempre. En cualquier sitio habla de la misma forma. Mientras los dirigentes de otros países gritan, se alteran. Este hombre, serio, sin ningún gesto de cual delate en ese momento sus emociones. Ahora, es imprescindible que se mantenga mucha corrección y se tenga un desempeño emocional de lo mejor. Emocionalmente tú puedes discutir en el baño con tus amigos, pero ahí no puedes. Si quieres se van a trompear, pero a la vuelta, pero ahí no. Ahí no puedes tú en ningún momento negar algo que ha dicho otro. Lo que se tiene que hacer es pedir un cuarto intermedio. ¿Qué es el cuarto intermedio? Es un momento que se pide para poder arreglar la cosa que se puede haber ido o mejorar una propuesta. Entonces ese cuarto intermedio permite que bajen los ánimos de las dos partes y, y permite también arreglar alguna situación que se podía escapar. La mesa de negociación puede ser de diferente tipo. Puede ser una mesa, puede ser redonda, rectangular, una mesa allá y una mesa acá. Eso no importa mucho, aparentemente. Pero sí importa, porque cuando es una mesa redonda, es como si fuera uno solo, ¿cierto? Hace que las partes se vean más involucradas, porque están en un solo plano. Cuando es una sola mesa por rectangular, están frente a frente. Las condiciones son otras. Y cuando son dos mesas, una acá y una al frente, es porque las condiciones son diferentes. No me quiero acercar a ti para nada. Entonces, eso se va viendo ya en el camino. Y eso lo van a ver ustedes apenas se instale la mesa. Se van a dar cuenta. ¿Cómo la pone? ¿Dónde pone la mesa y cómo pone la mesa la empresa? Por lo general, lo va a poner contra la luz. La parte de los trabajadores va a estar frente a la luz, frente a la ventana, para estar incómodo. Y, como ya habíamos dicho hace un momento, todos somos iguales en la mesa. Por lo tanto, cuando empieza la negociación, el, el jefe de la delegación de la empresa va a decir, va a venir el gerente general o el gerente de recursos humanos, quiere saludarlos y para desearle suerte en la negociación, no, que baje o que suba. Cuando él entre, segurísimo, 100%, ustedes se van a parar y el vecino no se paren aquí nomás, ahí nomás, solamente pasamos un ratito para saludarlos. Y todos se van a sentar. Ya se lo metieron, pues. Si ustedes se van a parar, párense. ¿Cómo no se van a parar? Se para Juan Pérez, secretario de Deporte, y le dicen el área donde trabaja. Su nombre, el área que trabaja y su cargo. Todos los dirigentes tienen que hacer lo mismo. Porque si no,
Ellos primeramente no nos conocen. De repente después de algunos pruebas nos conocen, pero al principio no. Entonces quieren ignorarnos. Y el ignorarnos te pone pues en un plano inferior. Por lo tanto, uno debe pararse igualito. Juan Pérez, tal cosa, trabajo en tal área, represento a la Secretaría tal, tengo tantos años de servicio. Eso es importantísimo, porque a usted le da identidad y el trabajador debe tener identidad. El negociador tiene que tener identidad, saber a quién representa y por qué lo representa. Es importantísimo. Yo he visto algunas comisiones que se jugaban con en los cortes intermedios, se jugaba con los, con los miembros de la comisión de la empresa. Es un error. Está bien que todos seamos iguales, pero hay que mantener el lugar. Yo estoy acá y tú estás al frente, compadrito. No es más. Y eso se lo deben hacer conocer a la delegación de la empresa en cada momento. Tú estás al frente, yo estoy acá. Tú representas a la empresa, yo represento a los trabajadores. Eso es importantísimo. Importantísimo. Y debe quedar claro. No puede ser ay, hermanito, que no te preocupes, no, esas cosas no funcionan. De repente me dices, amigo de tu barrio, pero lo saludará, ¿no? Pero ahí no. Debe quedar clarísimo a quién representas, quién eres y en la frente también. Eso le da seriedad y además te da presencia de lo que eres y de lo que estás haciendo. Es muy importante. Un poco hablábamos de la configuración de la mesa. No existe una configuración de una mesa estándar. Para todas las conferencias de negociación, el acuerdo de la mesa transmite importantes mensajes conscientes y subliminales. Esos mensajes son tan importantes que las negociaciones para poner fin a la guerra de Vietnam se retrasaron por casi un año, mientras que las partes negocian la forma de la mesa de negociación. Porque parezca mentira. Cuando le sentaron los gringos con los vietnamitas, demoró un año establecer cómo era la mesa, cómo sería la mesa. Porque una mesa indica las cosas. El mejor arreglo de una mesa depende de la situación. Sin embargo, si uno quiere tener una negociación, ganar, ganar, se promueve la mesa que transmita confianza. Por el contrario, ganar, perder son actitudes, son creadas por ajustes de la tabla que comunican disparidad y desconfianza entre las partes. Eso quiere decir, como decíamos hace un momento, que el tipo de mesa indica mucho. Y si te cambian la mesa de un día para otro, con mayor razón. Con mayor razón. Otra cosa, por ejemplo, en los cuartos intermedios siempre invitan cafés, sanguchitos, galletas. El día que solamente te llevan agua es porque no nos ha gustado la reunión anterior. Entonces te vas bien. La configuración de la mesa frente a frente, las dos partes se sientan juntos para indicar y fomentar la unidad. Cada equipo está a un lado diferente de la mesa y los equipos se enfrentan entre sí, por lo que cada miembro del equipo, para escuchar con claridad lo que cualquier persona en el otro equipo tiene que decir, frente a frente. La mesa B como una T. Este tipo de mesa da una ventaja porque la disposición sugiere solo a una persona importante,
que es la que va a estar al frente, ¿no? Y no es así, pero son rasgos que a veces se dan en la negociación. Si él está solo acá y el resto está allá, y decir yo soy el que manda. Son cosas que debemos tener claras. La mesa tipo C es la que decíamos que había una mesa frente a otra. Esa mesa indica la necesidad de un espacio. Este espacio podría significar más formalidad y menos confianza. O sea, que hay un espacio. La mesa está allá, la otra mesa está acá y un espacio. Y la mesa redonda es más propia o más propicia para ganar negociaciones. Porque la forma redonda se asocia generalmente con la igualdad. Todos son iguales. Entonces, ese tipo de mesa hace que la comisión negociadora de la empresa y también, o pueden a veces estar escalonados, ¿no? Cuando es redonda la mesa, cuando ya se va a firmar. Eso hace que ya estén más cerca a la firma del convenio. Bueno, hasta aquí es lo que yo podría darle de la charla. No he tocado las partes ya de la negociación en sí. O sea, cómo hay que hacer las propuestas, cómo sentarse, por qué el secretario general tiene que estar al centro y por qué no debe estar al centro. ¿Por qué hay que cambiar de lugares? Un día, por ejemplo, recuerdo que estábamos en una negociación y la empresa pidió un corte intermedio y se fueron. Nosotros nos quedamos abajo. Cuando ellos regresaron, sus cosas estaban al frente y nosotros estábamos allá. Y quedaron así. Nos saca de cuadro. Oye, ¿qué ha pasado? Nada, porque la Lupe me está molestando. Que le molesta a ustedes ahora. Pues. O sea, hay que hacer cosas que no sean agresivas, pero que te cambien el ánimo. Y los entraron, se quedaron así al ver, así hemos dejado la mierda. ¿Qué habrían pensado? Pues? Pues todas las cosas de ellos estaban acá y nosotros estábamos al frente, nos habíamos cambiado de sitio. O cuando reanudamos la negociación, después de un parte intermedio, ¿qué pasaba? El secretario general ya no estaba al centro, estaba en la esquina. El secretario de deporte estaba al centro y de cultura estaba en la otra esquina. O sea, cuando ellos se sentaban, ya no tenían al frente el mismo. ¿Te das cuenta? Ya, o sea, todo el concepto que habían tenido y que se habían preparado para esa persona, la cambiaban. Eso es importante también. Parecerán tonterías, cosas que no tienen que ver, pero sí tienen que ver mucho. En las negociaciones, todas las cositas que pueden pasar te sirven. Y ese conocimiento es experiencia, ¿no, compañero? Eso no hay en ningún libro. Ni en la universidad. Yo iba a dar charlas de negociación colectiva a las universidades. A varias universidades. A la Católica, Universidad del Sur, hasta me invitaron a la de el Opus Dei, la que está en la Universidad de Piura. Y ellos se quedaban, me miraban y se quedaban así como si estuviera viendo un marciano. Porque esto no se enseña pues, en la universidad. Eso no lo enseñan. Son cosas que uno va aprendiendo porque la vida te golpea. Entonces esos golpes tú tienes que asimilarlos y sacar el contragolpe. Eso es lo que pasa en una negociación colectiva como el box, ¿no? Puede ser un jab, 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 y ahí te tienen, ¿no? Nunca te meten el golpe, pero te tienen ahí entretenido y no te ofrecen nada. Entonces esas cosas uno tiene que llevarlas a la práctica y creo que lo que mejor se aprende es hacer una mesa. De repente, Caldas y la gente de cultura podrían hacer una mesa de negociación algún día, ¿no? Poner al frente una comisión de trabajadores y otra comisión de la empresa acá. Y ahí el trato y la forma de expresarse va a ser posible
que se aprenda más. Es muy importante. No sé si eso podría hacerse, pero si es posible, sería muy bien, muy bueno. Señores participantes, a partir de este momento tenemos unos minutos para que nuestro ponente, pues, el señor José Centurión, pueda responder las inquietudes que ustedes tengan. Si tienen preguntas, sírvanse formular, por favor, a través del chat o acá en forma presencial para que el señor Centurión lo pueda responder. Sí, compañera. Bueno, antes del dictador Fujimori había plazos. Entonces tú tenías unos plazos y en ese plazo tenías que cumplir. Si no cumplías, la autoridad de trabajo, ¿qué tal? La autoridad de trabajo se pronunciaba. ¿Te das cuenta? Entonces, al pronunciarse, ya daba el final de la negociación. Cuando entra Fujimori, ¿qué pasa? Cambia toda la legislación. Entonces, ya ahora no hay plazos. Pues se acumulan los pleos. Simplemente la empresa dice, no, no resuelvo, recibe 1, 2, 3, 4, 5 pleos y no resuelve ninguno. La ley está hecha para el empleador, en especial para las nacionales. Yo considero que nunca se debería arbitrar. Amenazar sí, o no ir. Hemos ido algunas sí porque ya era imposible o había que resolverlo de alguna manera. Pero no te va bien en una. Ahora, ya le estás dejando la solución a otras personas. Y si tú eres un sindicato que tiene fuerza, la pierdes. Porque estando en arbitraje no puede hacer huelgas, no puede hacer paros, no puede hacer nada. Por lo tanto, te debilita. Hay momentos, creo que sí, cuando hemos estado, yo he estado en un arbitraje también, porque era imposible. Pero el que se la lleva siempre son los asesores, pues, no los trabajadores. Sí. No, no. Eh, la empresa tiene esas acciones a la imagen de las empresas, las golpea mucho, más aún cuando son transnacionales. A nosotros nos decían, oye, ¿por qué no resuelven ustedes? Miren, ya todos Santiago, Sao Paulo, Bogotá, Buenos Aires, ya solucionaron ustedes, ¿por qué no? Porque no ofrecen lo que queremos. Bueno, yo he tenido la oportunidad de reunirme con Alianza así directamente. Y una vez me dijo, oye, ¿por qué no cierran? Por 10 euros. ¿Qué? Por 10 euros. En ese tiempo nosotros estábamos pidiendo 130 y ellos nos ofrecían 90. Por 10 euros no cerramos. Y de verdad, no cerramos. Por 10 euros. Bueno, ahora llamó. Ya me dijo, está resuelto. ¿Te cuenta? Porque a ellos les molesta porque no cierren. Entonces ahí se dan cuenta también que los funcionarios que tienen en Lima eran funcionarios que no resolvían, que querían mantener las cosas como estaban. Ahora ya no hay tanta llegada como en esos tiempos, porque los funcionarios han cambiado. Eh,
Ariel era un tipo que enfrentaba los problemas rápidamente. Yo recuerdo una vez también estábamos en Buenos Aires, en una conferencia, y cuando tocó hablar al sindicato nuestro, habló Lucho. Y Lucho expuso la situación de la empresa, cómo estaba, y también algunas dificultades que teníamos los trabajadores. Ayer se tomó nota, o terminó la conferencia, lo llamó. A ver, explícame bien, me dijo, ¿cómo es esto? Le explicó, ya. Después el almuerzo le dijo, ya está resuelto, hermano, no te preocupes. Lo resolvió. Y acá pasaban meses de meses, por tonterías no resolvía. Pues eso quiere decir, o que no tienen criterio, o lo hacen porque quieren molestar, nada más. Porque no es una cuestión económica, hay muchos puntos que no tienen que ver con la cuestión económica y que no representan mucho gasto para la empresa, pero no lo hacen. Simplemente, por ejemplo, los horarios. ¿Qué gasto puede tener la empresa con horarios? A nosotros todo el mundo trabaja de noche, pero los que trabajábamos de noche éramos limitados por el área que trabajábamos. Pero los horarios queríamos cambiar, no querían, no se puede. Ya. ¿Y por qué no decía que se podía? Porque estaba pactado, de verdad estaba pactado. Y nosotros lo habíamos pactado. ¿Por qué? Porque ese estaba pactado desde que era compañía por el teléfono, el punto de los horarios. Estaba pactado para cubrir las 24 horas, los 365 días del año. Nosotros teníamos horarios de lunes a viernes, de miércoles a domingo, y entraban a las 7, 2 de la tarde o 11 de la noche, para cubrir. Porque en ese tiempo pensábamos que ya estábamos completos los trabajadores, no había. En ese tiempo, indudablemente que los gobiernos metían gente como cancha, metían un montón de gente. No hablo de ningún partido, pero todos han metido gente. ¿Y qué pasa? Abultaban la planilla y no resolvían nada. Y a veces lo metían en áreas técnicas. Peor todavía, como decía mi paisano. Entonces, a través de ese horario que pactamos, se cubrían las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, lo que hicimos, Javier, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un horario solamente de 4 días? 10 horas. Y el trabajador descansa 3. Algunos dijeron que está bien, está bien. Más que todos los que tenían horarios flexibles. No puede ser en oficina, ¿no? Tenía que ser. Porque también podía ser en oficina de atención, también podía ser. Pero no aceptaron. Y ya se quedó así como estaba el pliego, como estaba el pactado. Pero con 4 días, 10 horas, con 1 hora de refrigerio, tranquilamente 9 horas en realidad, ya hubiera sido se hubiera resuelto el problema. Bien, señores participantes, ha sido así la ponencia del día de hoy, desarrollada por el señor José Centurión Ruiz, sobre el tema de negociación colectiva. A todos les pedimos un caluroso aplauso. Gracias, muchas gracias. A continuación, ya está con nosotros el siguiente ponente, el señor Anderson Pareja, que va a tocar el tema del cierre de discurso. Por favor, especial atención, porque ya vienen las clases prácticas también. Vamos a pedir a todos 10 minutos, por favor, de cese para poder continuar con la siguiente ponencia.